Bienvenida, agradecerles por estar aquí. La jornada, esta es la segunda jornada que hacemos. La primera jornada está en nuestro canal de YouTube, esta también va a estar en el canal de YouTube. Y bueno, es la segunda de muchas que esperamos seguir realizando el próximo año y los años siguientes. La primera conferencia o la primera charla que se va a dar, que como les digo, lo vamos a transmitir por un video que les voy a proyectar. Está encargada de esta conferencia la licenciada Lenimar Jiménez, que ella es técnico superior universitario en citotecnología, egresada de la UCB en el año 2014. Además, ella es licenciada en pedagogía en ciencias morfofisiológicas en el 2018 y licenciada en histocitotecnología, que de hecho la felicitamos porque justo hoy estaba recibiendo su título, y además es estudiante de biología. El día de hoy nos presenta su ponencia titulada Citología ginecológica en pacientes transgénero masculino con y sin tratamiento con andrógenos, un tema que es de bastante interés, así que presten bastante atención a la conferencia y después, al finalizar, pueden hacer preguntas. Así que les comparto el video y, por favor, alguien que escriba en el chat si se escucha y si todo está bien para continuar. Les vengo a presentar el trabajo de investigación denominado Determinación de los criterios citomorfológicos para el diagnóstico adecuado en pacientes TMH sin reconstrucción genital, tomada en pacientes que acudieron a la jornada realizada por Plafam en la ciudad de Caracas, Venezuela. Esto es un trabajo de investigación que se presenta con el fin de optar por el título de licenciada en histocitotecnología. Está de mi autoría, es decir, de la licenciada Lenimar Jiménez. El problema. Una persona transexual es aquella que se identifica con el sexo opuesto al sexo biológico, es decir, el sexo biológico es el sexo con el que naces. Por lo general, viene acompañado del deseo de que su cuerpo se parezca al sexo con el que se identifica. Y recurre a esto por medio de cirugías y tratamientos hormonales. También recurre a ello por vestuario, por la vestimenta, por la apariencia personal, por la manera de actuar. Una persona transexual masculina, es decir, TMH, es aquella que su sexo biológico es el femenino, pero el sexo adquirido es el masculino. En anatomía patológica, por lo general, no existen parámetros establecidos para el diagnóstico citohistológico de estos pacientes, más allá del comparativo con las pacientes menopáusicas. Es por ello que se establece la siguiente interrogante: ¿qué criterios citomorfológicos se deben tomar en cuenta para el diagnóstico citológico en pacientes TMH sin reconstrucción genital? Los objetivos de la investigación. El objetivo general es determinar criterios citomorfológicos para el diagnóstico adecuado en pacientes TMH sin reconstrucción genital de aquellos pacientes que se tomaron la muestra en la jornada realizada en la ciudad de Caracas. Los objetivos específicos son describir los hallazgos citomorfológicos en las citologías de los pacientes TMH sin reconstrucción genital, comparar los hallazgos citomorfológicos de pacientes sometidos a terapia hormonal androgénica y aquellos que no fueron sometidos a esta terapia hormonal, caracterizar los hallazgos morfológicos según el tiempo de tratamiento hormonal y finalmente definir patrones morfológicos normales para cada etapa del tratamiento hormonal. El marco metodológico viene dado por el diseño y tipo de investigación. El enfoque epistemológico en el cual gira esta investigación es el paradigma positivista. La naturaleza de los objetivos, pues según estos objetivos, el nivel de conocimiento en el que se desea alcanzar es el descriptivo y correlacional, dado que este se encarga de recolectar la información brindada para así analizarla y sin la manipulación del entorno. La inferencia de la investigación viene dada por el tipo hipotético deductivo, dado que la
comprobación empírica de las hipótesis planteadas. El nivel de investigación viene dado por la profundización que es descriptiva, según lo que describe Sampieri. La población y la muestra. Los pacientes la población y la muestra viene dada por aquellos pacientes que acudieron a la jornada THM a realizar por PLAFAM en la ciudad de Caracas. Los que se tomaron como muestra fueron 19 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión fueron aquellos pacientes cuyo sexo biológico sea el femenino, pero adoptaran el sexo masculino considerándose THM. Los criterios de exclusión fueron pacientes pediátricos, pacientes con sexo biológico masculino, pacientes que fueron sometidos a cirugías de cambio de sexo, pacientes que no cooperaran al momento de realizar la citología, pacientes que no se consideren transgéneros masculinos y pacientes que no posean vagina desde su nacimiento. Es importante que todos estos pacientes contaran con el órgano genital vagina desde el momento de su nacimiento. Marco metodológico, operacionalización de las variables. Vamos a observar el cuadro número 1, donde observamos la operacionalización de las variables, donde tenemos como variable principal los criterios citomorfológicos para el diagnóstico adecuado de pacientes TMH sin reconstrucción genital. Entonces vemos la conceptualización de las variables, la operacionalización de las variables, vemos las variables núcleo, citoplasma, microorganismos y los índices de maduración celular. Los indicadores para el núcleo fue la forma, la distribución de la cromatina, los indicadores para el citoplasma fue la forma, la relación núcleo-citoplasma y la densidad también, los microorganismos, la presencia o ausencia de estos microorganismos, y para los índices de maduración celular se observaron los índices de cariopignosis, de plegado, de eosinofilia y la clasificación de Smith modificada. Análisis y discusión de los resultados. ¿Ok? En los resultados observados vimos que estos pacientes, los límites etarios fueron de 15 a 51 años, con una media de 28 años. 9 de los pacientes revelaron no haber recibido ningún tipo de tratamiento hormonal y el tratamiento hormonal de los pacientes que sí lo recibieron estuvo comprendido entre 1 y 7 años. Las diferencias clínicas observadas fueron cambios en la longitud del útero y en el espesor del endometrio, incremento en el tamaño del clítoris en los pacientes que recibieron terapia hormonal, y las diferencias citomorfológicas estuvo determinada por los índices de maduración hormonal, por los índices de maduración celular y por la clasificación de Smith modificada. Ok, entre las diferencias clínicas observamos que el grosor del endometrio variaba de 2.1 milímetros a 2.8 milímetros. En promedio, el espesor del endometrio fue de 4.1 milímetros. El tamaño del clítoris también varía y se encontró entre 12 centímetros como un tamaño mínimo y 3.1 como el tamaño máximo. Cabe destacar que los pacientes en los que se le tomó la medida del clítoris fueron aquellos pacientes que estuvieron sometidos a terapia hormonal, dado que fueron los que produjeron cambios en el clítoris. Y los pacientes que no recibieron tratamiento hormonal, no se les mide el clítoris porque se consideró que poseían un tamaño normal, un tamaño usual. Se realizó una correlación lineal de Pearson entre los años de tratamiento y el grosor del endometrio para ver qué tanto se relacionaban ellos, estas dos variables. La correlación resultó que fue de 0,5239. Entonces, siendo esta una correlación que se consideró negativa moderada. ¿Qué significa una correlación negativa? Una correlación negativa significa que mientras uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, mientras los años de tratamiento hormonal incrementan, es decir, mientras más son los años de tratamiento hormonal, menor va a ser el grosor del endometrio. Se observa la tabla número 1, donde se observan los datos que se tomaron en cuenta para la correlación lineal. Ok, generalidades citomorfológicas. De las citologías tomadas, solo el 63% de los casos fueron citologías por pool vaginal, es decir, la mayoría de los casos fueron pool vaginal. El 31% fueron exoendo y el 6% fue cúpula vaginal.
Solo uno de los casos fue insatisfactorio para evaluación, dado que no cumplía con los criterios indicados por Bethesda para considerar que una citología sea satisfactoria para evaluación. Se encontraron cambios en la flora vaginal en 2 de los pacientes con flora mixta, en 2 pacientes con flora cocoide y 5 pacientes con flora cocobacilar. Estos pacientes con flora cocobacilar se les diagnosticó como vaginosis bacteriana. El resto de los pacientes presentó flora bacilar, que es la flora usual y normal de la vagina. Adicional a ello, en uno de los pacientes se observó infección por cándida sin especificar especie. Ok, para los índices de maduración hormonal se midieron los índices de cariopignosis, eosinofilia y plegado. Okay, observamos la tabla número 2 donde se expresan estos índices en comparación los pacientes que recibieron tratamiento hormonal de los que no recibieron tratamiento hormonal. Los índices de cariopignosis para los pacientes que no recibieron tratamiento hormonal fueron del 61%. En cambio, para los pacientes que sí reciben tratamiento hormonal, el índice de cariopignosis fue de 5,7%. La eosinofilia igualmente predominó en los pacientes sin tratamiento hormonal, siendo de 46,6%, mientras que fue de 3,5% en los pacientes que no recibieron tratamiento hormonal. Y el plegado en los pacientes que no recibieron tratamiento hormonal fue de 79,4%, mientras que en los pacientes con tratamiento hormonal fue de 14,20%, siendo los índices de cariopignosis, eosinofilia y plegado menores en pacientes con tratamiento hormonal, lo que indica que la influencia de los estrógenos fue menor en pacientes con tratamiento hormonal. También podemos observar un gráfico donde esto se evidencia. Entonces, diferencias citomorfológicas, continuamos. Los índices de maduración celular resultaron el 50% de los casos hiperestrogénicas, en el 45% de los casos atróficos y en el 5% de los casos estrogénicos. Estos tipos de frotis se denominan así gracias a la investigación realizada por Mendoza, en donde se hace un conteo de las células basales y parabasales, de las células intermedias y de las células superficiales. ¿Okay? Este conteo es llevado a 100, es decir, que en total el total celular debe ser el 100%. ¿Okay? Por eso es que es 0, 70, 30, porque ambos suman 100. ¿Okay? Entonces estos son porcentajes, no la totalidad en sí de las células, sino porcentajes celulares. Entonces, vemos que el primer de los casos, las células parabasales y basales fueron 0%, las intermedias fueron 70%, las superficiales fueron 30%, catalogando este frotis como un frotis hiperestrogénico. El siguiente de los casos fue 90% células basales parabasales, 10% células intermedias y 0% células superficiales, catalogando este frotis como atrófico. El siguiente de los casos, 0 células basales parabasales, 80% células intermedias, 20% células superficiales, catalogando este frotis como frotis estrogénico y así sucesivamente, según los parámetros de las cantidades celulares que se encontraron. Ok, entonces seguimos con las diferencias citomorfológicas. En la clasificación de Smith modificada, en la clasificación de Smith modificada, el puntaje de maduración obtenido fue el siguiente. En los pacientes sin tratamiento fue de 3,4. Ok, ¿cómo se basa Smith? Smith cataloga, le coloca un número a los tipos celulares, es decir, superficiales es el número 4, intermedias maduras es el número 3, intermedias inmaduras es el número 2, parabasales es el número 1 y basales es 0. Entonces, el primer número viene catalogado por el predominio celular, es decir, si la mayoría de las células son superficiales, entonces va a ser un 4, seguido de las células intermedias maduras, entonces es un 4,3 y así sucesivamente. ¿Okay? El primer número es el predominio celular. Entonces, en los pacientes sin tratamiento hormonal, ya comenté que es 3,4 en 6 de los pacientes, 4,3 en 3 de los pacientes.
Para los casos con tratamiento hormonal, los índices fueron 0,1 en un paciente, 1,0 en 4 pacientes, 1,2 en 2 de los pacientes, 2,1 en uno de los pacientes, 3,4 en uno de los pacientes. Entonces aquí podemos observar cómo cambian estos niveles en pacientes con tratamiento hormonal y sin tratamiento hormonal. Entonces, vemos que hubo una mayor variabilidad en los pacientes con tratamiento hormonal y que fue bastante bajo estas puntuaciones. Ok, discusión de los resultados. Clínicamente se evidenció que el espesor del endometrio en general fue menor en los pacientes con tratamiento hormonal, coincidiendo con lo que describió Medina, que el adelgazamiento del endometrio es producto de andrógenos suministrados que cursan produciendo una atrofia endometrial. Para los índices de maduración hormonal, claramente se observa que las células lograron madurar a superficiales en los casos de aquellos pacientes que no tenían terapia de reemplazo hormonal, obteniendo valores que son equiparables con los valores normales que se observan en mujeres de edad fértil, sin tratamientos hormonales. Para los casos con terapia hormonal, los índices de maduración hormonal fueron sumamente bajos, los cuales concuerdan con los que describió Naud. Y él indica que estos niveles bajos se corresponden con una baja cantidad de estrógenos y progesterona que actúan sobre el epitelio. Es decir, hay pocos estrógenos y progestágenos actuando sobre el epitelio. La mayoría de los casos sin terapia hormonal se catalogaron como hiperestrogénicos, mientras que en los casos con terapia hormonal se consideraron frotis atróficos, aunque también puede llegar a ser considerados como frotis androgénicos, según los parámetros descritos por Mendoza. Pero Mendoza no dejó claro los niveles a los que se les catalogaba como androgénico, pero dejó abierta esa similitud entre lo que son los casos con catalogados como atróficos como los catalogados como androgénicos. Dejó una similitud muy cercana entre ambos frotis. Ok. Existieron casos donde se evidenció la presencia tanto de células superficiales como basales, aunque no fue el predominio celular. Solo en uno de los casos, con 2 años de tratamiento hormonal, se encontró esta variedad, que según Naud se le denomina proliferación mixta. Ok. Ninguno de los casos se consideró proliferación mixta, dado que se enfocó en el predominio celular, ¿okay? Para catalogar estos frotis. Sin embargo, hubieron casos de proliferación mixta. Solo uno tuvo proliferación tanto de superficiales como parabasales. Pero en muchos de los casos, y digamos casi la mayoría de los pacientes con tratamiento hormonal, coexistían células intermedias, maduras e inmaduras, con células basales y parabasales. Entonces pudiera llamar la atención que estos casos pudieran considerarse proliferación mixta. Esto variaba más que todo en los que tenían pocos años de tratamiento, porque ya los que tenían más de 5 años de tratamiento, el frotis era netamente atrófico. Se encontraban células parabasales y basales prácticamente en su totalidad. La clasificación de SMIR modificada para los pacientes sin tratamiento hormonal, todos los casos se consideraron como alta proliferación según lo escrito por Naud, equiparable con las mujeres sexualmente maduras dentro del periodo fértil. En los puntajes obtenidos de pacientes con tratamiento hormonal, Naud los clasifica como baja proliferación. 8 de los casos de los pacientes, la cual se da con pérdida de estrógeno o por inhibición de la ovulación. Ok, las etapas de tratamiento hormonal se clasificaron en 3 para efectos de este estudio de investigación. Se catalogó una etapa temprana, el cual estaba comprendida por los pacientes que tuvieran 1 año o menos de tratamiento, etapa media, aquellos pacientes que tenían entre 2 y 4 años de tratamiento, y etapa tardía para aquellos pacientes que tenían más de 5 años de tratamiento. Entonces observamos el cuadro número 4, donde se observa las células presentes según la etapa del tratamiento hormonal, en donde
se describieron las células que estuvieron presentes. En una etapa temprana, el predominio fue de células parabasales con presencia de células basales intermedias que fueron escasas y se observó la presencia de células superficiales. Es más de lo que les estaba comentando, que existían varias líneas celulares en los mismos pacientes. En los de etapa media tuvieron presencia de células basales con presencia de células parabasales, generalmente predominantes, células intermedias y en ocasiones células superficiales. Y tardía en las cuales se observó que las células basales y parabasales predominaban. Pudiera llegarse a observar células intermedias inmaduras, pero fueron muy escasos los casos en los que se presentó. Ok, vamos con las conclusiones. En los pacientes TMH, cuando se suministran andrógenos como el enantato de testosterona, que fue el que se suministraron a los pacientes que fueron evaluados en este estudio, ocurren cambios que fueron tanto clínicos como citomorfológicos, como lo que es la disminución del engrosamiento del endometrio, la atrofia uterina y el crecimiento del clítoris. Nos enfocamos bastante en el engrosamiento del endometrio, dado que este viene de la mano con las células que observamos en las citologías. Las células presentes en los pacientes sin terapia hormonal son células maduras, a diferencia de aquellos casos donde existe suministro de testosterona, donde la maduración celular es generalmente baja. Por eso tampoco se observa el engrosamiento del endometrio, dado que esto es un epitelio estratificado. Entonces, mientras mayor es el grosor del endometrio, mayor son los estratos celulares y la maduración celular. Si la maduración celular no logra desarrollarse, pues el endometrio termina siendo un espesor muy pequeño. Los frotis para pacientes con terapia hormonal deberían ser catalogados como frotis androgénico debido a los niveles de andrógeno que superan a los niveles de estrógenos y progesterona, y que estos andrógenos son andrógenos suministrados, ¿ok? Entonces, las recomendaciones. Se recomienda estudiar a los pacientes desde el inicio del tratamiento hormonal. Entonces, de esta manera es más fácil evaluar los cambios que fueron consecuencia de este tratamiento y así poder clasificar a los pacientes según la dosis suministrada, ya que no todos los pacientes tienen la misma dosis de tratamiento. Entonces, aquí hay una discrepancia que valdría la pena evaluar para otros estudios de investigación. Los pacientes con ingestión de andrógenos, pues se sugiere que estos pertenezcan a categoría independiente de las mujeres menopáusicas, dado que no son los mismos casos. En las mujeres menopáusicas tenemos una disminución natural de estrógenos, en cambio estos pacientes la disminución de estrógenos viene dada por el suministro de andrógenos. Por ello es que se proponen que los siguientes rangos sean los rangos de identificación para el frotis androgénico. Cuando vienen células profundas de 50 a 100%, células intermedias de 60 a 0% y células superficiales entre 5 y 0%. Esto obviamente va a variar y se debería de establecer para los años de tratamiento, que no es igual en un paciente con 1 año de tratamiento a un paciente de 5 años de tratamiento. Todas estas categorías cumplen con el fin de que se pueda especificar si los índices de maduración para las pacientes con terapia hormonal se encuentran dentro de los límites normales y a su vez si se coincide con el tiempo de terapia. Es decir, que si hay coincidencia entre 7 años de terapia y los índices que se observaron son los normales, entonces allí cabe la duda y allí cabe el destacar la importancia de este estudio de investigación. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Este fue el trabajo de investigación. Espero les haya gustado. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta, pueden irlas escribiendo en el chat. Lenimar, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí estoy presente. Estoy viendo cómo acceder al chat desde el celular.
No, tranquila que yo te leo las preguntas si alguien me escribe. Yo sí quería hacerte Perfecto, una gracias. pregunta en relación. ¿Cómo se reportarían estos casos en estas pacientes? Porque por lo que se ve, pues van a tener células inmaduras en los extendidos y mencionas que debería reportarse distinto o considerarse diferente a lo que es una mujer menopáusica, obviamente, porque son condiciones completamente diferentes. Entonces, bueno, justamente Miguel Ángel pregunta eso. ¿Cómo se reportaría? ¿Como atrofia? Como tú lo mencionaste, como frotis androgénico, como extendido, como hipoestético? ¿Cómo sería el reporte en estos pacientes? Hasta ahora, pues, ya que no hay nada establecido, pues, o mientras se establece un criterio internacional para estos pacientes, catalogándolo bajo los índices de maduración hormonal, pues es hacerlo descriptivo y no simplemente dejarlo como un frotis atrófico, porque fíjate que a pesar de que hay unas células que representan un frotis atrófico, también presenta frotis, en el frotis presenta células maduras. Entonces, cabe destacar que sería bueno indicar, mira, el porcentaje de células superficiales, tanto, porcentaje de células intermedias, tanto, porcentaje de células parabasales, tanto, porcentaje de células basales, tanto, para que así se pueda distinguir cómo va ese frotis a nivel citológico y no simplemente decir, no, eso es un frotis atrófico o es un frotis hipoestrogénico. Entonces, a ellos sí, mientras existen estos parámetros, ya una vez que establezcan estos parámetros, pues esperamos todos que en algún momento pues se establezca, pues ya utilizar estos nuevos parámetros donde se tomen en cuenta ese nivel mixto de las células. Entonces, en estos pacientes siempre deberíamos hacer una evaluación hormonal, es mi pregunta. O sea, en su citología de rutina, ¿siempre se le hace una evaluación hormonal? Sí, claro, si ellos están en tratamiento hormonal, sería ideal hacer el reporte de los índices hormonales para que el para que el frotis sea descrito de manera ideal. O sea, para que sepan a qué nivel ha hecho efecto a nivel del endometrio ese tratamiento. No se te escuchó lo último. No sé si se te cayó la conexión o... ¿Me escucha? Ahora sí. Claro, porque todos los tratamientos son distintos, entonces no solamente es el tiempo de tratamiento, sino las frecuencias de tratamiento, y que es importante conocer cómo va evolucionando a nivel del endometrio, a nivel del frotis, esa acción hormonal que es extraña al organismo. Entonces, esa terapia androgénica, entonces, claro, por eso es importante definir los índices celulares para ir conociendo cómo se van caracterizando ese endometrio a nivel que evoluciona el tratamiento. Se te cae la conexión. Sí, disculpen, es que estoy en un pueblo y No, la señal es bastante mala. no, tranquila. Bueno, no hay más preguntas. Yo creo que o sea, que la presentación que hiciste obviamente es bastante buena, abre puertas para que se siga investigando obviamente en este tema, pero bueno, con lo que nos presenta Lenimar es evidente que tenemos que seguir estudiando estos tipos de pacientes, seguir investigando y que bueno, que el reporte en esta citología es diferente a lo que se hace en las otras muestras, que siempre, como bien lo dice Lenimar, se tiene que hacer una evaluación hormonal siempre. Y considero que siempre también debe ser importante que nos indiquen que se trata de este tipo de pacientes que están tomando estas hormonas y quizá cuánto tiempo llevan tomando las hormonas, porque como bien lo mencionaba Lenimar, también el tiempo de consumo de la hormona es diferente si tiene 1 año, si tiene 5 años, y eso considero que es una información clínica que deberían colocar. Gracias, Lenimar.
Vamos con la siguiente ponencia que corresponde a Rafael desde Venezuela. Así que esa presentación la comparto yo. Mientras, Rafael, ¿estás por allí? Exactamente, ya nuevamente ya estoy en el aire. Ya. Ok. Déjame compartir tu presentación, que la tenemos por aquí. Se debería estar viendo, ¿cierto? Oh, ¿cierto ya? Ya, bueno, te voy a presentar y luego comienzas. Rafael Pérez es venezolano residente en Mérida, citotecnólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y además es licenciado en histocitotecnología por la Universidad Politécnica Territorial Clever Ramírez. Trabajó en el Instituto Autónomo del Hospital Universitario de los Andes en Mérida, jubilándose como citotecnólogo 3 con 42 años de servicio ininterrumpidos. En el mismo instituto fue docente por varios años en el posgrado de obstetricia y ginecología en el área de citología y además calificó para el Programa Nacional de Estímulo del Investigador PEI 2013-2016 como investigador A1. Ha sido ponente y conferencista en congresos nacionales e internacionales, tiene varias publicaciones en revistas y memorias de congresos y actualmente se desempeña como docente de la carrera de histocitotecnología en la Universidad Politécnica Territorial Clever Ramírez. Y el día de hoy nos va a presentar su ponencia titulada Detección de estrongiloides estercoralis en material respiratorio. Tienes la palabra, Rafael. Gracias, Elizabeth. Gracias a todos los que están ahorita conectados con citología, ciencia y arte. En esta segunda jornada de casos clínicos, esta vez voy a presentarles el trabajo sobre detección citológica de estrongiloides estercoralis en material respiratorio. La siguiente, Elizabeth. Bien, déjalo ahí. La coloración de Papa Nicolau es usada en los frotis para la detección de células malignas generalmente. En los últimos años, esta técnica ha sido aprovechada en el diagnóstico de algunas enfermedades parasitarias y fúngicas, como pudimos ver en mi ponencia anterior en relación con el paracoxi, detección de paracoxi y material respiratorio también. El parásito más frecuente diagnosticado en las citologías ginecológicas, pues todos conocemos que es el protozoario de la Trichomona vaginalis. Últimamente, en las últimas publicaciones, ya hemos podido leer que muchos investigadores están diagnosticando trofosoditos de ameba histolítica en material citológico. En esta imagen que está usted también es el Hospital Universitario de los Andes. Durante los últimos años hemos identificado aproximadamente 6 casos de estrongiloides estercoralis en los frotis para el depistaje de carcinoma pulmonar, en las muestras de esputos y lavados bronquiales. En los 6 casos mencionados, clínicamente, esto es importante, clínicamente no se sospechaba jugando un rol significativo al establecer un diagnóstico final y posterior tratamiento. En dos casos que tuvimos, en los 2 primeros casos, coexistía con un adenocarcinoma de pulmón, confirmado posteriormente con biopsia. Otro caso que nos llamó mucho la atención a todos nosotros venía de un caso de la zona rural, de la zona rural sur del lago del estado Mérida, y la paciente venía con un diagnóstico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, grado 3. Ella nos llegó al servicio de neumonología con imagen de rayos X tumoral en vértice de pulmón derecho. Los estudios citológicos seriados que hicimos no reportaron células neoplásicas en las muestras. La
La ocurrencia de estrongiloides terculares ha sido reportado con cierta frecuencia en pacientes inmunosuprimidos y con terapia de esteroides. Pasa a la siguiente, por favor. La siguiente imagen. Ok. El material y el método, aunque este parásito ha sido encontrado en frotis vaginales, en frotis de líquidos acíticos, urocitogramas, en frotis duodenales y gástricos, con cierta frecuencia se está observando en los frotis de puto y lavados bronquiales, reflejando lo involucrado que está el aparato respiratorio en el ciclo normal del paciente. Clínicamente, el paciente, hay un síndrome que se llama síndrome de Löffler. Este cuadro respiratorio la paciente presenta un cuadro respiratorio agudo, muy raras veces febril, con tos espasmódica, expectoración, ocasionalmente hemoptoica, pueden haber sibilancias, estertores de fina burbuja, y se puede confundir muchas veces los clínicos con una neumonía típica. En relación con el material y el método, pues el material, como ya dije, pues, era los lavados bronquiales y los esputos que recibíamos en el servicio. Y el método, pues ustedes ya saben cuál es la metodología que usamos generalmente para procesar el material de lavado bronquial. Generalmente, pues, se hace el macro y se hace lo extendido en varias láminas. Nosotros en algunos casos, que vamos a ver más adelante, en algunos casos, si el material lo permitía, trabajábamos con la citocentrífuga, que nos dio muy buenos resultados. Posteriormente hacíamos naturalmente una fijación físico-química, primero con calor y posteriormente con alcohol, y la coloración de Panmar, que es lo que más usamos aquí en nuestro país. En algunos casos hicimos unas coloraciones especiales, no en todos los casos. La siguiente, por favor. Ok. Fíjense lo que tenemos aquí lo que es no somos parasitólogos, como Elizabeth dice que a ella le gustaría ser una parasitóloga, pero desde hace años pues hemos tenido oportunidad de trabajar no solamente o estudiar, hemos tenido profesores extranjeros que nos dieron la oportunidad de conocer mucha parasitología y mucha micología. En el caso de la Strongyloides tercularis, es un parásito del intestino grueso. No obstante, durante su ciclo de vida, las larvas filariformes alcanzan el pulmón, donde pueden ser detectados en las muestras de esputo y lavado bronquial. El parásito fue descrito por primera vez en 1876 en pacientes con diarrea. El parásito penetra por la piel en contacto con el suelo contaminado y por circulación venosa llega al pulmón. La hiperinfección es rara. Eso sí, es sumamente fatal, hasta en un 87% de los casos. La siguiente, por favor, Elizabeth. Este es un breve, ¿cómo sería el ciclo evolutivo de este parásito? Generalmente entra por la dermis, por el pie, en los pacientes que andan descalzos, en adultos, como dice, pues penetra por la piel y en su recorrido llega a los pulmones. Les decía, pues, anteriormente que el famoso síndrome de Löffler, pacientes que presentan una tos continua, una tos existente por varios meses, por más tratamiento que va al neumonólogo, al médico y tratante, y no hay forma de que esta tos mejore. Afortunadamente, en nuestros estudios, pues, cuando
teníamos estas pacientes que venían con esa tos persistente, pues empezábamos a sospechar que podía haber una infección por este parásito. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de ahora, voy a comenzar a ver, o ustedes van a comenzar a observar cómo comenzamos a ver nosotros los parásitos en las imágenes citológicas de los lavados bronquiales, cepillados bronquiales y los esputos. La siguiente imagen, por favor. Nuestra primera imagen, pues ahí la tienen el parásito. Es grande, es alargado, con esa forma peculiar de él, en un fondo con abundante, en algunos momentos había abundantes elementos de reacción inflamatoria, leucocitos polimorfonucleares sobre todo. En la siguiente imagen, esta, es importante hacer notar que nuevamente el parásito toma un color oscuro, siempre toma un color oscuro. Presumimos, por lo que vamos a ver más adelante, que eran machos. Fíjense la cantidad de infiltrado inflamatorio que pueden ver. Y llama la atención ese halo que aparece alrededor del parásito. Fíjense, por lo que hemos estudiado y por lo que hemos leído, parece que es una reacción química del mismo parásito hacia el sitio donde está la imagen. Y en la mayoría de las imágenes que vamos a ver ahora, se dan cuenta que va a haber siempre como un halo alrededor de la imagen del parásito. La siguiente, por favor. Nuevamente, aquí tienen, pues, y vean la imagen, el halo perinuclear, o llamémoslo así, halo alrededor del parásito, no un halo perinuclear, sino un halo alrededor de la filaria de este parásito, y el fondo, muy inflamatorio, abundantes elementos de reacción inflamatoria, leucocitos polimorfonucleares, y lo que decía antes, pues el parásito generalmente toma esa coloración oscura. Por eso pensamos que es macho. Ya lo voy a decir por qué más adelante. La siguiente imagen, por favor. Nuevamente vemos la imagen del parásito, del estrongiloides. Se le ve, pues, esa digamos, llamemos cavidad o halo alrededor del parásito. Siempre vemos ese halo. Y lo que decía, he leído que es una reacción del mismo parásito al medio donde se encuentra. Algo de polimorfonuclear se puede observar. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Nuevamente, el parásito, o en otra imagen, abundantes elementos de reacción inflamatoria por leucocitos polimorfonucleares. Nuevamente la imagen, el halo. Y la siguiente imagen, aquí se ve muy bien el halo, esa reacción, abundantes elementos de reacción inflamatoria, algunas células en la parte superior, algunas células planas de la boca, y como decía, abundantes elementos de reacción inflamatoria y un fondo que se ve algo de bacterias. La siguiente imagen, por favor. Ya casi para terminar, estas imágenes, fíjense ustedes nuevamente, la reacción alrededor del parásito, abundantes elementos de reacción inflamatoria. Nosotros, una vez que vimos dimos estos diagnósticos con este parásito, la presencia de estrongiloides estercolares en las muestras de lavado bronquial y de esputo, sobre todo cuando usamos la citocentrífuga, cuando el material no era tan grueso, el lavado bronquial, usamos la citocentrífuga y pudimos ver, adelante, la siguiente muestra. La siguiente, fíjense aquí en esta imagen. Según lo que hemos leído nosotros, lo que a nivel internacional, dicen que este parásito, el estrongiloides estercolaris, la hembra toma ese color. O sea, no toma el color que vimos antes, así que más oscuro, que toma más la hematocilina,
sino que toma este color así como más clarito, es casi transparente. Pero igualmente podemos observar la cantidad de elementos de reacción inflamatoria, inclusive hay eritrocitos. Antes de pasar a la siguiente imagen, quería adelantarle algo. Entonces, nosotros hicimos estudios una vez que tuvimos 6 casos. Por cierto, si vamos a la literatura mundial, apenas presenta un caso, 2 casos como máximo. Nosotros hemos presentado 6 casos. 6 casos de infección de estrongiloides stercolaris en nuestro estado. Bien, entonces les decía pues, que aprovechando pues, las facilidades que teníamos en su momento con mis profesores de micología y de parasitología, y estuvimos haciendo estudios hasta con luz polarizada. No quise traerles las imágenes, no quería acogotarlo con muchas imágenes que son preciosas, sobre todo los que vienen ahora, a partir de ahora, pero hicimos, como les decía anteriormente, hicimos imágenes, tomamos imágenes, fotos con luz polarizada, tomamos fotos y hicimos coloraciones especiales a las muestras de PAS, hicimos coloraciones con GMS o GROCOT, hicimos coloraciones con hematoxilina de bocina. Pero, como les dije, pues, no quería yo acogotarlos mucho con imágenes. Eso sí, ya a partir de esta imagen que están viendo, ya buscamos unos microscopios más potentes, más fuertes, unos size espectaculares que tenía mi profesor de micología, el profesor Safelder. Entonces, pudimos tomar esta fotografía y la siguiente, por favor. Fíjense qué bella esta imagen, cómo se ve muy bien lo que decíamos, el infiltrado inflamatorio, el infiltrado inflamatorio que se observa en el fondo de la lámina y el halo alrededor del parásito y los eritrocitos. Esta es una imagen muy linda, muy bien coloreada. La siguiente imagen. Ahí lo tienen. Vean qué tremenda imagen. Se ve completico todo lo que es la estructura, digamos, la fisiología, la fisonomía del estrongiloides, abundantes eritrocitos. Pues también con una coloración de PASMAR. Acuérdense que en nuestro país pues, es la coloración que generalmente más se usa últimamente. La siguiente imagen, vemos el parásito en toda su extensión, en toda su forma, con abundantes eritrocitos y escasos polimorfo-nucleares. Son imágenes nítidas y únicas, Elizabeth, de nuestro país. Adelante, en la siguiente imagen van a ver algo espectacular. Esta imagen fue, esta coloración fue hecha con PAS. Fíjense aquí, por eso toma esa coloración así como rosada. Ahí en la parte de adelante, la parte, lo que llamaríamos el canal bucal, observamos los ganchos, casi se pueden observar los ganchos en el canal bucal, donde el parásito se adosa al intestino. Posteriormente viene el esófago, el tracto digestivo, lo que se llama ya al final el primordium genital y el ano. Creo que con esta imagen queda satisfecha prácticamente esta presentación de las imágenes citológicas. La siguiente, por favor. Entonces, la enfermedad, la estrongiloidosis pulmonar, es un riesgo significativo en los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, con terapias que están aplicando esteroides. Debe agregarse en la lista de agentes patógenos oportunistas que pueden ser diagnosticados en los esputos y lavados bronquiales. Quiero enfatizar a todos los colegas, los estudiantes que en este momento están
viendo esta presentación, la necesidad de estar vigilantes ante la posibilidad de detectar el parásito en pacientes inmunosuprimidos, al igual que en pacientes que puedan presentar una neoplasia maligna. Para mí ha sido un placer, Elizabeth, presentarles brevemente haber hecho esta disertación de esta experiencia de nosotros aquí en Mérida del diagnóstico citológico del Strongyloides estercolaris, dejándoles como ese fondo de nuestra Iglesia Catedral de Mérida. Gracias a todos ustedes por su presencia, por su escucha, y gracias, Elizabeth, nuevamente por haber confiado en mí. Gracias, Rafael. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y a ver si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna consulta. Aquí preguntan, ¿cómo sería el reporte de este parásito en el aspirado bronquial o el esputo? Y si es importante o necesario clasificar si el parásito es hembra o macho. No, bueno, el reporte generalmente pues hace primero se hace el reporte del proceso inflamatorio, pues, células cilíndricas del tracto respiratorio, explicar o indicar el tipo de célula que estamos observando, si son células cilíndricas del tracto respiratorio como tal, de los bronquios, si hay células de la boca planas. Okay. Primero, hacer el informe natural de la citología pulmonar como tal. Al final se observaron, o sea, presencia del parásito consistente citológicamente con Strongyloides estercolaris. Más nada, esa sería la conclusión del informe. Presencia de larvas filariformes consistente con Strongyloides estercolaris. Y el médico tratante, que en este caso los neumonólogos, pues ponen el tratamiento para el parásito y el paciente inmediatamente presenta una mejoría tremenda. La experiencia que tenemos nosotros aquí en el servicio, o que tuve yo en el servicio de neumonología, pues le hacíamos un seguimiento a estos pacientes con diagnóstico de larvas filariformes de Strongyloides estercolaris, pues los pacientes pues, mejoraban sustancialmente y casi prácticamente de inmediato. En el caso que yo le explicaba, la paciente esta que venía del sur del lago, es un caso que siempre me ha llamado la atención porque la paciente llegó al servicio, a emergencia de nuestro hospital, presentando una expectoración que era sangre, prácticamente era sangre. Y la paciente, les digo, no dormía, tenía días sin dormir por miedo a tener un exceso de tos para tener esas expectoraciones sanguinolentas. Una vez que está en el servicio de emergencia del hospital, la pasan a la UCI, a la unidad de cuidado intensivo, pensando que la paciente ya estaba en la última. Primero no dormía, y después pues el problema ese de la expectoración, que era abundante. Cuando hago el diagnóstico que no hay una citología positiva para la neoplasia maligna, sino que les reporto la presencia de larvas filariformes consistentes con Strongyloides estercolaris, inmediatamente le ponen el tratamiento. Y en 24 horas la paciente empezó a mejorar sustancialmente y empezó a dormir, empezó a mejorar, y la dieron de alta de la UCI y no tenía un proceso neoplásico. Por eso, en resumidas cuentas, pues se describe el frotis haciendo la salvedad al final, que presencia de larvas filariformes consistentes citológicamente con larvas de Strongyloides estercolaris. Aquí también preguntan si se pide hacer una correlación clínica con algún examen de laboratorio clínico. Por ejemplo, no sé si lo colocan cuando se hace el reporte, pero se podría también hacer
un estudio de heces para ver si... Claro, sí. Nota, sugerimos estudios coprológicos, naturalmente, sí, para confirmar lo que nosotros ya estamos viendo. Sí, Claro. es un menester y es recomendable hacer el estudio coprológico o la sugerencia, ¿ok? Sí, igual, como bien mencionaba Rafael, este es un parásito que no es que infecta pulmón, sino que él hace su paso en su ciclo de vida allí y es, de hecho, cuando lo vemos en pulmón es una complicación de la parasitosis intestinal, porque él no tiene por qué quedarse allí. Entonces, ya me llamó la atención lo que comentaba de que han tenido bastantes casos, porque realmente no es algo que sea tan frecuente, los estrongiloides en pulmón, no es algo frecuente. No. Usted lo ha dicho, y si buscan la mayoría en la bibliografía internacional, por ejemplo, busquen las que tengan oportunidad de buscar actas citológicas de años anteriores o años más recientes, van a ver que la bibliografía es muy escasa, muy escasa. Sucede que últimamente pues, presentan un caso, como yo dije al principio, 1 o 2 casos como máximo. Nosotros tenemos hasta el día de hoy 6 casos. Y bueno, afortunadamente, pues todos los casos, como dijo Elizabeth ahorita, el ciclo de vida del estrongiloide es que pasa por el pulmón, pero no produce ningún cambios importantes. Hablábamos al principio del síndrome de Loeffler, que pensaban los médicos que podría ser una neumonía típica como tal. Y se sorprenden cuando uno les pasa el informe o le redacta un informe que le diga presencia de larva filariforme consistente con estrongiloides stercolaris. Aquí también preguntan que si es el único parásito que presente en aspirado bronquial o esputo. Sí, es el único parásito, porque es el único parásito que tiene ese ciclo de vida que pasa por los pulmones, hasta donde yo sé. Es el único parásito que tiene. Yo tuve la oportunidad de conocer un caso de una paciente que tenía gran cantidad de Ascaris lumbricoides, pero no es que estaban en pulmón, sino que estaba tanto que en una de esas le dio como tos y expulsó el Ascaris, el gusano completo, pero claro, este es un gusano que es muy grande, se ve macroscópicamente. Entonces, sí. Pero esto ya hablamos de cuando hay infecciones que ya son muy severas, que está lleno de parásitos el paciente. Sí. Esa es la hiperinfección. La hiperinfección que hablábamos al principio y es sumamente grave la hiperinfección en el caso de estrongiloides stercolaris es mortal, que se puede ver en cerebro, se puede ver en muchos sitios cuando hay una hiperinfección. Pero son casos muy raros, Así es. Muchas gracias, Rafael, por tu conferencia, muy interesante. Ya vamos con la siguiente porque por ahí vi a Flavio, así que para respetarle el tiempo a Flavio. Gracias, Rafael. Y vamos con Flavio, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Leli? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, ¿y tú? Ve compartiendo mientras te presento. Claro que sí. Flavio Muñoz Hernández es técnico en citopatología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es citohistotecnólogo certificado de la Sociedad Latinoamericana de Citopatología, cuenta con la certificación nacional por el Consejo Mexicano de Técnicos en Patobiología, es miembro de la Academia Mexicana de Citopatología y de la Sociedad Argentina de Citología. Y el día de hoy nos va a presentar su caso titulado Líquido pleural en probable sincrónico de ovario y endometrio. Tienes la palabra. Muchas gracias, Eli. Pues bueno, vamos a comenzar. Primero y antes que nada, ¿se ve mi pantalla? ¿Me escucho bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, comencemos pues. El caso que les traigo el día de hoy, afortunadamente, pues llegó al hospital, llegó al hospital donde laboramos esta paciente, con los siguientes datos. Es una femenino de 63 años de edad con algunos síntomas como son vómito por 3 días, dolor hipogástrico de 4 meses de evolución, sangrado transvaginal de 5 meses de evolución. Como podemos ver, este es un dato importante. Se le hace ultrasonido por el sangrado y también se le hace una citología cervicovaginal.
En el ultrasonido nos reportan que el útero es de dimensiones normales, hay una miomatosis de medianos elementos y hay un quiste de ovario de 2 por 2.1 por 2.9 y un endometrio de 7.4. Como podemos ver, el endometrio también lo reportan un poquito engrosado. Estamos de acuerdo que más o menos el endometrio debería de medir entre 7 y 10 aproximadamente en una paciente con menos edad, pero estamos hablando ya de una paciente posmenopáusica y que pues el endometrio debería de estar más o menos oscilando entre los 5 milímetros aproximadamente, ¿no? Entonces este reporte también hay que tomarlo muy en cuenta. Como antecedentes ginecobstétricos, sabemos, bueno, me hicieron una OTB y le quitaron un quiste endometroide del mismo ovario donde ahora nos marcan que tiene un quiste, ¿vale? Es el que hace 37 años le quitaron un quiste endometroide de ese ovario derecho, ¿ok? También hay una citología cervicovaginal de hace 10 años con resultado normal y ella lo afirma. Vayamos pues entonces, como ya habíamos dicho, se le hace primero la citología cervicovaginal por el sangrado transvaginal y esto es lo que vamos a encontrar. Esto es a gran aumento, como podemos observar son láminas que se encuentran sumamente compactas, que no nos dan mucho material para poder observar. Vamos a irnos un poquito a la periferia ahorita, pero quiero que lo vean primero así en gran aumento para que vean más o menos y dimensionen cómo estaba esta citología cervicovaginal, ¿vale? Esa es la siguiente lámina, como pueden observar también está completamente compacta, está llena de polimorfos y realmente no nos permite ahora sí que en una toma panorámica poder verlo adecuadamente. A un poquito mayor aumento, como podemos observar, las células empiezan, bueno, yo no me atrevería aquí así a marcarlo como algo positivo. Está raro, están feos los núcleos, algunos se ven hipercromáticos, por aquí hay un nucleolo, son grupos de células que se muestran de esta manera, ¿no? Ahora podemos ver otra toma, hay otras células un poquito más dispersas, con incluso aquí, por ejemplo, al centro podemos ver cómo se marcan y se remarcan esos núcleos y esos nucleolos en las células, ¿no? A pesar de que no hay irregularidad o gran irregularidad en los núcleos, se ven todavía un poco redondos y demás, podemos ver que, pues sí hay algo que nos llama mucho la atención de ahí, ¿no? Pero pues sabemos que con esto pues es a veces complicado dar un diagnóstico, sobre todo porque también tiene un fondo de atrofia, ¿no? Y las atrofias siempre son más complicadas de ver que en otros casos. Aquí es otra parte, como podemos ver en la parte superior está llena de células, de polimorfos, que no nos permiten una observación muy adecuada, y allá al centro podemos ver otro grupo de células donde realmente pues también tienen estas características que estábamos viendo con anterioridad, ¿no? Esos núcleos que tienen nucleolos, que la cromatina se ve así un poco dispersa, no está completamente agrupada, pero tampoco no podemos decir que son completamente hipercromáticos, ¿no? Por aquí hay otro grupito que resaltan, ¿no? Por ejemplo, este pequeño grupo de células, como podemos ver, es difícil identificar si es una célula, si hay múltiples núcleos o son simplemente células que están agrupadas. Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado esta citología cervicovaginal, la pasamos como AGC, y lesión, bueno, para nosotros fue un AGC porque las escamosas que podíamos ver realmente no pudimos determinar que fuera una lesión de alto grado, entonces lo pasamos como AGC. Entonces, como tenía ya el antecedente de un sangrado transvaginal, le pusimos un AGC en la citología cervicovaginal. El siguiente paso fue tomarle un aspirado, un líquido pleural, y en el líquido pleural, cuando comenzamos a observar, se comienzan a ver estos grupos, ¿ok? Si pueden observar, digo, hacía un poquito mayor aumento, cómo se concentran las células,
cómo incluso podemos ver más o menos algo parecido a lo que estábamos viendo en la citología cérvico-vaginal, ¿no? O sea, esos núcleos así un poquito más irregulares, hipercromáticos, algunos como pueden verse por ahí, pareciera un nucleolo ahí que está pintando, ajá. Vemos ya grupos como estos que francamente son positivos, que nos orientan a un un adenocarcinoma. Realmente, si ustedes lo pueden observar, miren, vamos a ver un poquito más de cerca. Quizá, desgraciadamente, la imagen se pixelea un poco, pero pueden observar perfectamente cómo estas células ya se ven con vacuolas, ya se ven sumamente irregulares, ¿no? Vamos a ver otros grupos. Ajá, ven esto, por favor, o sea, no me digan que no les parece un adenocarcinoma, ¿no? O sea, claramente y francamente en el líquido se veía ahí un adeno, pero nos preguntamos, ok, bueno, ya le pusimos AGC en la citología, ahora vamos con el líquido y en el líquido es francamente positivo, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué tiene, no? Si ya en el ultrasonido nos marcaba que tenía un pequeño quiste en el ovario, y dicen, bueno, seguramente no es solamente un quiste, ¿no? Vamos a someterla a una histerectomía, vamos a ver realmente qué es lo que nos dice patología en un transoperatorio. Ajá, miren, por ejemplo, aquí, vean estas células, por favor, o sea, realmente esta de aquí arriba, o sea, realmente es cómo se ve ya riñonado ese núcleo, las células de aquí, de lo que forman ese cúmulo completamente heterogéneo, ¿no? Que no nos permiten lugar a dudas, ¿no? Acerca de la positividad de estos núcleos. Ajá, aquí hay otro. Ajá, por ejemplo, vamos a ver la periferia, cómo las células de la periferia nos orientan, ¿no? Hacia esto, pero al centro justamente esta morula, este grupo compacto de células, cómo nos marca eso, ¿no? O sea, como nos decía, bueno, en algún momento escuché una plática de la doctora Marce Jordan de la Universidad de Miami, cómo nos refería a este tipo de líquidos de cavidades y cómo estas invaginaciones que se hacen en la periferia de estos grupos de células nos orienta básicamente a un positivo, ¿no? De adenos, sin dudar a dudas. Aquí creo que ya tenemos claro perfectamente acerca de lo que estábamos hablando, ¿no? Esto es con respecto a las citologías, que era tanto la citología cérvico-vaginal y ahora, pues bueno, la citología del líquido, ¿no? Bueno, como les comentaba, mientras voy pasando las siguientes láminas, se somete, después de estos diagnósticos, se somete a la paciente a cirugía, ¿no? En esta cirugía, el médico tratante, bueno, creo que ni siquiera necesita mucha explicación este grupo, ¿no? Bueno, se ve franco, se ve claro, se ve, bueno, maligno, ¿vale? Se somete al transoperatorio y aquí tenemos la muestra. Si podemos observar, me gusta esta toma, quise hacer esta toma porque quiero que vean esto. El cuello uterino. El cuello uterino realmente no tiene ningún tipo de alteración, por lo menos macroscópicamente hablando. Ajá, no se ve completamente, bueno, no normal, porque pues, obviamente ahí es un transoperatorio, viene directamente de quirófano, pero quiero que lo observen bien, o sea, realmente si fuera un carcinoma epidermoide, o sea, realmente se vería friable, saben las características de un carcinoma epidermoide en el cervix, ¿no? El adeno, pues quizá por ahí podremos ver un poquito de glándulas más salidas, no sé, algo, pero realmente el cuello uterino podemos observar toda la superficie completa de todo ahora sí que el cuello anteroposterior no nos muestra nada de lo que pudiéramos haber visto en la citología, ¿no? O sea, realmente ahí no se ve alteración, por lo menos macroscópicamente hablando, ¿no? Ajá. Ahora, en la siguiente toma, vamos a ver aquí ya más, o así que lo que realmente es el cuerpo del útero, lo que nos marcaban en el ultrasonido. ¿Recuerdan el ultrasonido que le hicieron al llegar la paciente al hospital? Bueno, nos marcaba miomatosis uterina
de medianos elementos. ¿Qué vemos aquí? Es solamente el útero ocupado por una masa blanca. Ajá. Esa masa blanca realmente es un tumor, es un tumor que no es miomatosis, como lo habían dicho en imagen, ¿no? Ya que este diagnóstico ya se hizo hasta que obviamente llegó a patología, hasta que tuvimos el transoperatorio en las manos y obviamente hasta que hicimos un corte congelado. Tuve la fortuna de estar presente en este transoperatorio y poder tomar unas improntas que en este momento vamos a ver también y analizar para que podamos observar. Quiero ser muy puntual en esto, porque tuvimos la fortuna, pues desde que llegó la paciente, ver los antecedentes, tomarle una citología cervicovaginal, después tomarle el líquido ya también nos orientó hacia algo maligno, se hace la cirugía y ya en este paso ya podemos completamente confirmar que tanto en el cuerpo del útero está completamente ocupado por este tumor. Y este es el ovario donde nos marcaban que tenía también un pequeño quiste. Como pueden ver, al abrir el ovario, esa masa blanca también está presente, ¿ok? Entonces, quiero ser, bueno, creo que se vio bastante bien. Ahora vamos, no traigo los cortes por congelación, pero como les comentaba, pues tuve la fortuna de hacer unas pequeñas improntas y veamos, ¿no? Estas son las improntas del ovario. Uh-huh. Vamos a ver que las células se parecen y se asemejan muchísimo a lo que habíamos visto en el líquido, ¿no? Vamos a ver las células que están un poco más irregulares, con los núcleos prominentes, que siguen haciendo estos grupos. ¿Ah? Aquí se ve nuevamente cómo estos grupos se siguen asociando en una impronta, ¿no? O sea, ni siquiera en un corte, nada más esto es una impronta hecha en el momento, porque ya teníamos un antecedente y bueno, quería yo traerlo pues de manera pues lo más completo posible, ¿no? Para que en citología, sobre todo en citología, porque por histología, pues ya habíamos sacado un diagnóstico en el transoperatorio y obviamente íbamos a tener que esperar a que el tejido, pues obviamente se fijara y hacer todo el demás proceso para poder dar un diagnóstico histológico, ¿no? Pero creo que aquí también lo importante y lo que quiero resaltar es la citología, cómo nos puede ayudar, cómo nos va guiando. Y en este caso, pues no, sí ya teníamos ya un diagnóstico en el transoperatorio, pero en la citología siempre, o por lo menos a mí, me llama y me dice, oye, bueno, o sea, si ya lo viste en un líquido, ya lo viste más o menos en la citología cervicovaginal, ¿por qué no verlo en una impronta? O sea, si ya tienes el tumor ahí, si no está fijado, si no está lleno de formol, ¿por qué no tomar una impronta? ¿Por qué no hacerlo con esta finalidad, como por ejemplo en este caso, ¿no? Donde nosotros estamos aquí para aprender y pues obviamente saber cómo se ven estas células en estas circunstancias, ¿no? Sé que la mayoría de nosotros pues no tenemos esta fortuna, pero bueno, ahora pues quiero compartirlo con ustedes para que vean realmente lo bonito que es todo esto, ¿no? En la impronta de endometrio vemos esto, ¿ok? Igual, bueno, sangrado, las células igual agrupadas, por aquí se ven unas células más grandes, hay anisocariosis, y nuevamente volvemos a lo mismo, hay este tipo de conglomerados de células que se ven muy similares en la impronta del endometrio como en la impronta del ovario. Ok, aquí digo, a resaltar, vean nada más, son unos nucleolos que prácticamente así resaltan sumamente, ¿no? En todos lados, ¿no? Las agrupaciones celulares se ven ahí, por ahí, bastante inmersas, ajá, y aquí tenemos otra, bueno, las células igual, bueno, obviamente pues en la impronta pues se ven un poquito más esparcidas, pero me quiero pues hacer hincapié en estos grupos, ¿no? O sea, vean el tamaño de esos núcleos, vean ya nada más la cantidad de anisocariosis, ya los núcleos se ven sumamente irregulares, ya
no los, como los veíamos anteriormente en la citología, por ejemplo, el cervicovaginal o incluso en el líquido, que pues ya vemos este tipo de núcleos con muchas vacuolas, irregulares, sumamente grandes, ¿no? Ajá, y pues, bueno, son las improntas. Ahora, como les comentaba, pues ya tuvimos la fortuna de procesar el tejido, y quiero hacer hincapié en esto. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí ya una vez que tenemos la histología y que tenemos el diagnóstico, también podemos darnos una idea, y quiero que veamos lo que estábamos más o menos viendo en las citologías. Esta es la primera muestra, es la citología cervicovaginal, son las primeras células que vemos en la citología cervicovaginal en la parte superior derecha. Ahí vemos uno de los, en una de las bueno, en una de las diapositivas que les presenté anteriormente, se ven estos grupos. Esto es un corte de lo que es el cuello uterino. Aquí se ve a un poquito más aumento. Esta es el cuello, y quiero resaltar esta parte, por ejemplo, esta parte de aquí, donde se ven este tipo de células más claras, que a mayor aumento es básicamente esto. Vean cómo, perdón. Vean cómo estas células se ven muy similares en la histología como en la citología. Esto es lo que estábamos viendo, esto es lo que nosotros no podíamos decir o decidir, ¿sabes qué? Si es francamente maligno, si es un adenocarcinoma. Estas células que no, porque no tienen ese desplegamiento de que nos marca el Bethesda, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tenía algunas características, pero no podíamos, o por lo menos en lo personal, no podía yo llamarle como tal un adenocarcinoma, ¿no? Por eso lo nombré como AGC, y aquí pueden ver en la comparativa de su lado derecho cómo ambas células se parecen tanto en la histología como en la citología. Ahora vamos con el endometrio. Ajá. Cómo estas, en la microfotografía que ven de su lado izquierdo, pueden observar el endometrio también, como ya estas células ya pierden polaridad, realmente, pues bueno, está tomado completamente, ¿no? Del lado derecho, las dos microfotografías, en la parte superior pueden ver lo que era la impronta del endometrio, y abajo, pues nuevamente, una glándula tomada completamente por el tumor, ¿ok? Y en esta otra, que es del ovario, también la impronta tomada del ovario, sí, y después vamos a ver de su lado izquierdo la histología. Entonces, esta comparativa, muchas veces, bueno, creo que por lo menos muchos de nosotros lo hemos visto, que en la histología a veces decimos, bueno, en la histología ya tienes el rompecabezas armado, ¿no? Y ya nada más necesitas saber cuál es la pieza que no queda ahí, ajá, la que nos mueve un poco. En la citología no, en la citología tenemos el rompecabezas, pero hay que armarlo pieza por pieza, porque a veces unas células están muy aisladas, otras células están en la periferia. Esto depende mucho tanto de la toma, de la forma en cómo se hace el extendido, la fijación, el tiempo que tardó en fijarse, bueno, una infinidad de cosas que nosotros como profesionales de la citología a veces pues no sabemos toda esta fase preanalítica que nos es sumamente importante para un buen diagnóstico. Ajá. Aquí pues bueno, con la histología pues nos apoyamos bastante, pero pues bueno, en referente a la cito, pues sí podemos ver o diagnosticar con base en en las experiencias, con base en lo que hemos aprendido en libros, cursos, congresos, en cosas como esta, que, bueno, gracias Eli por hacer este tipo de cosas, porque aquí es donde también aprendemos, donde nosotros podemos mostrar lo que vemos en el día a día, y que no solamente es lo que nos marcan los libros, ¿no? Porque hay casos extraordinarios en los que pues a veces necesitamos no solamente la opinión de otro colega, la opinión de un patólogo, la opinión de 2, 3 personas. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer
un conjunto, una armonía de equipo para que podamos sacar estos casos, ¿no? Adelante. Si no hubiéramos visto, por ejemplo, esa citología bien o no hubieran hecho bien la toma, pues otra cosa hubiera sido, ¿no? Porque a lo mejor, pues si la citología no tenía nada, pues bueno, a lo mejor la dejan nada más como, bueno, pues ya en ultrasonido le dijeron que pues no era nada más que un quistecito, ¿no? Y la citología salió bien, bueno, a lo mejor los sangrados por los miomas, ¿no? Pero podemos ver que siempre, 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 siempre todo repercute, tanto la clínica como la experiencia de las personas que están haciendo los estudios referentes, ¿no? Ahora, como diagnóstico final, se diagnosticó como un endometrio con adenocarcinoma endometroide grado FIGO 2 y la extensión del tumor en el istmo uterino y el estroma del cervix, como lo mostrábamos en aquella microfotografía, pues bueno, ya estaba tomado gran parte del cuerpo uterino, ¿no? Incluso pues llegando al estroma del cervix. Y en el ovario, pues también era un carcinoma endometroide, grado 2 FIGO. ¿Por qué lo nombré como un sincrónico? Aquí no podemos saber realmente si es o no sincrónico. Hacen falta estudios especiales y, bueno, también la clínica, ¿no? Pero ¿por qué nos apoyamos en esto para saber o para creer que es un sincrónico, que son dos tumores diferentes, o bueno, la misma categoría, por decirlo, pero que son dos primarios diferentes? ¿Por qué? Porque si lo notaron también en la clínica, le habían hecho una extirpación de un pequeño tumor endometroide en ese ovario derecho, y la literatura nos dice que que es este tipo de tumores endometroides es una de las características que puede asociarse a desarrollar un carcinoma o un adenocarcinoma endometroide. ¿Ok? Bueno, esto nada más es uno de los casos clínicos que encontré por ahí en internet, que pues obviamente, como bien lo dice, ¿no? Es sumamente raro poder encontrarlo, ¿no? Es inusual porque pues obviamente presenta pues obviamente limitantes clínicas, porque pues no, desgraciadamente no en todos lados tienen estas características donde podemos llevarnos, ¿no? Y todo el equipo que conforma el diagnóstico, pues no, a veces no está de acuerdo, no se juntan todos, no hay esa conjunción de todo, ¿no? Y pues bueno, en las conclusiones, ya nada más para terminar, bueno, sabemos que menos del 1% de los positivos diagnosticados como AGC o adenocarcinoma pueden ser unos adenocarcinoma extrauterinos, que en este caso, pues bueno, era endometroide. Ya yo supongo que venía del endometrio, porque bueno, sí es la parte más cercana, ¿no? Pero bueno, ahí obviamente se tiene que tomar en cuenta ovarios y todo lo que circunda al útero, ¿no? Este tipo de casos, pues obviamente son problemáticos también, sobre todo en la citología cérvico-vaginal, como lo mencionábamos en el principio. ¿Por qué? Porque pues la citología pues era atrófica, ¿no? Y pues obviamente nos marcaba, siempre nos va a marcar una particularidad problemática, ¿no? El hecho de que sea un epitelio atrófico. La citología, pues obviamente para mí o creo que es una herramienta de fácil acceso, barata, rápida, y que nos ayuda a dar una atención prioritaria al paciente. ¿Por qué? Porque al ser de fácil acceso y rápida y poco invasiva, pues nos puede dar un diagnóstico donde podamos darle prioridad a esa paciente, ¿no? Y pues bueno, sumamente, por favor, aquí siempre quiero hacer hincapié que la información clínica es sumamente importante para un buen diagnóstico, para que nosotros podamos también hacer bien nuestro trabajo. Siempre creo que un buen reporte, no porque nosotros no sepamos hacer las cosas, sino porque un buen reporte creo que viene aunado desde una buena toma, una buena fase preanalítica, y en esta fase preanalítica, obviamente, los datos clínicos son importantes. Pues bueno, ya nada más como conclusión final, pues para mí la citología es algo hermoso pero inabarcable. ¿Por qué? Porque como podemos ver, los casos anteriores pues no tienen nada que ver con la citología convencional, o la que estamos pues bueno, inmersos la mayoría de nosotros, ¿no? Que por ejemplo es la citología cervicovaginal. Algunos pues más bien diversos, pero pues ya hemos visto con las presentaciones anteriores de que es sumamente un campo maravilloso, es hermoso, pero desgraciadamente también inabarcable, porque no todos podemos ver todo.
¿vale? Y bueno, les presento al equipo que tengo el gusto de pertenecer y el hospital donde laboro. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flavio. Por aquí te preguntan, y que justo también tenía esa pregunta yo, porque tú mencionas que se hace un diagnóstico de AGC, pero de AGC, ¿qué colocaste en ese diagnóstico? ¿AGC sugestivo de neoplasia, AGC NOS, AGC de células endocervicales, endometriales? ¿Qué AGC? Perdón. ¿Me escuchaste? Sí, perdón. A favor de neoplasia. Ajá, a favor de neoplasia y bueno, sí, tiene razón, perdón, sí, nada más lo dejé así como AGC, pero sí lo hicimos el reporte, lo dimos como AGC a favor de neoplasia, ¿ok? ¿Y colocaron AGC de células glandulares o ya sabían que eran endocervicales o endometriales? No, bueno, era a favor de neoplasia y bueno, nosotros creyendo que era endometrio, ¿vale? Bueno, Ya. es que en el desarrollo del caso, pues bueno, como fuimos inmiscuidos muchas personas, pues bueno, creo que la comunicación fue más directa, ¿no? Pero sí, en el reporte nada más lo dejamos como AGC a favor de neoplasia. Ya, porque justo te preguntaban eso aquí, que si era suficiente decir con AGC. No, no es suficiente. Hay que decir hay que decir si es sugestivo, ¿no? Y si se puede lograr identificar el tipo de células, pues sí menciono. Si no, se queda como glandular. Es correcto. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Esa es la pregunta que colocan, que justo era la misma que tenía yo. Bueno, muy interesante el caso. Siempre nos sorprendes con unos casos bien, bien interesantes, de verdad. Y bueno, esa es la idea de estas jornadas, traer esos casos raros, porque como de lo frecuente todos sabemos, pero esas cosas extrañas es maravilloso. O sea, yo lo encuentro genial. Sí. Nadie pregunta más nada. Sí, bueno, tú sabes que doy cursos de atipias glandulares y siempre son bien complejas, y este caso que mostraste si uno hubiera dicho, bueno, aquí algo está pasando, algo está pasando aquí. Sí, definitivamente. Yo digo, como te lo comentaba, o sea, desgraciadamente, pues bueno, hay mucho que aprender, ¿no? Y todos los días se aprende algo nuevo, pero pues desgraciadamente no podemos saberlo todo, pero para eso estamos, ¿no? O sea, para seguir, creo, creciendo y pues hasta cierto punto nos especializamos en una cosa, pero conocer y aprender y este tipo bueno, de conferencias, de charlas, pues nos ayudan a ver más allá de lo que ya conocemos, ¿no? Así es. Y ahí mencionaste algo que justo, que la conferencia que viene es la mía, y que justo voy a hacer también hincapié de la información clínica. Eso es importantísimo. Eso es una lucha constante del laboratorio con el médico, porque sin la información clínica uno a veces no se queda con muchas dudas de esto qué será, será, no será. Y lo vamos a ver ahora cuando les muestre el caso del líquido cefalorraquídeo, y van a ver que en verdad es muy, muy importante, como tú lo mencionas. Es súper importante saber los datos, si tiene estudios por imagen, qué sospecha el médico, si es que, como lo que mencionas, que le habían hecho ya una operación anterior. Todo eso es importante, porque eso le va abriendo a uno un camino de, voy a ir sospechando hacia X cosa. Definitivamente, así es. Gracias, Flavio. Muchas gracias por asistir, por tomarte el tiempo de participar, y bueno, esperamos poder contar contigo en próximas oportunidades. Muchísimas gracias, como siempre, un honor y un gusto poder participar, ¿vale? Aquí estamos para lo que se ofrezca. Saludos. Súper. Vamos, bueno, la próxima conferencia es la que tengo que dar yo. Ahí está Doumar. Hola, Doumar. No sé si me escucha. Hola, Doumar, ¿me escuchas? Hola, Elizabeth, sí. Ya, porque la próxima conferencia la daba yo, o sea, la doy yo, y es como muy feo que yo misma me presente. Si me puedes presentar, por favor, mientras yo comparto. Ok. Gracias. ¿Se ve la pantalla?
Sí, perfecto. No se escucha. Ya. Perfecto, listo. Bueno, para entonces la siguiente presentación, titulada Tuberculosis en líquido cefalorraquídeo, tenemos a la licenciada en bioanálisis y citotecnóloga Elizabeth García, que nos va a presentar el caso de la licenciada Elizabeth Beliz de Bolivia. Muchas gracias, Doug. Un momentico porque se me cayó de la conexión del celular y por ahí es que voy admitiendo a los que todavía ingresan. Ya. Perfecto. Bueno, esta es un caso que realmente no es un caso que me pertenezca a mí porque no lo recibí yo, sino lo recibió la licenciada Elizabeth Beliz desde Bolivia y ella, bueno, constantemente siempre me comparte casos, por allí está Elizabeth conectada. Y ella me compartió este caso, me lo consultó para hacer diagnóstico en líquido cefalorraquídeo, que sabemos que no es una muestra de rutina en el laboratorio y que no todos, a veces no sabemos muy bien qué es lo que nos esperamos conseguir, y es como son muestras raras, también son difíciles de diagnosticar. Y bueno, ella me consultó este caso y juntas pues logramos ir llevando el diagnóstico del caso. Ella no lo quiso presentar porque dice que es bastante tímida y que le daba un poco de timidez presentarlo, así que me autorizó a mí a presentar este casito. Y lo titulé Tuberculosis en líquido cefalorraquídeo y vamos a ir viendo la historia de este paciente. Primero vamos a hablar un poco o definir la meningitis tuberculosa, que es una meningitis bastante rara y que está causada, por supuesto, por Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria bacilar, de forma bacilar, y que también se describe como un bacilo ácido alcohol resistente, porque no se tiñe con cualquier coloración. De hecho, con las coloraciones que utilizamos en el laboratorio de citología no se va a teñir este microorganismo. Así que se necesitan tinciones especiales como la tinción de Ziehl-Neelsen. La meningitis tuberculosa es bastante rara y suele ocurrir como una complicación de una tuberculosis pulmonar primaria y es una de las formas más graves de tuberculosis extrapulmonar y tiene muy mal pronóstico en pacientes que son menores de 5 años y en personas mayores de los 50 años. Entonces, no es un diagnóstico muy frecuente, no son casos muy comunes, pero existen. Se recibió una primera muestra de líquido cefalorraquídeo y los únicos datos clínicos que se tenían de este paciente es que era de sexo masculino y que tenía 61 años. Esa era toda la información, no se tenía más ninguna información de este paciente. Y se observa lo evidente en las imágenes. Recordemos que los líquidos cefalorraquídeos en condiciones normales son líquidos que se describen en los textos como traslúcido, como agua de roca, porque son líquidos transparentes, no hay celularidad. De hecho, es la única muestra citológica que si no hay células, uno puede decir la muestra es satisfactoria, porque realmente en un líquido cefalorraquídeo normal, la celularidad es nula o muy bajita. Prácticamente no hay células. Evidentemente, cuando recibimos un líquido cefalorraquídeo que nos manifiesta esto que estamos viendo en las imágenes, pues nos va a llamar la atención porque no es, ya dijimos que si es un líquido que no debería tener células, esto ya es muy llamativo, hay demasiada celularidad y evidentemente tenemos que saber, siempre en citología el objetivo es saber si hay tumor o no, ese es como el primer objetivo, pero también recordar que nosotros podemos reportar otras lesiones, procesos inflamatorios, microorganismos, y en este caso pues vemos esta primera imagen que es en un objetivo de 10X y se ve una gran cantidad de células, obviamente es llamativa, y al bajar un mayor aumento, pues se ven estos grupos como conglomerados celulares, difícil saber qué tipo de células son, pareciera que fueran células de tipo inflamatoria, o eso es el aspecto que parecen. Si nos vamos hacia los bordes de ese grupo que están más sueltas las células, bueno, podemos ver que son neutrófilos, así que bueno,
Si vamos a grupos que estén más sueltos, donde no esté esa tridimensionalidad, pues evidentemente vemos que se trata de células inflamatorias, neutrófilos, y vemos algunas células como los histiocitos o macrófagos que están aquí con citoplasmas vacuolados, núcleos excéntricos, pero principalmente lo que abunda en la muestra son neutrófilos, en esa muestra de líquido cefalorraquídeo, esa primera muestra. Seguimos viendo y más elementos inflamatorios, principalmente neutrófilos, y algunos histiocitos en el fondo. Aquí de hecho vemos los núcleos arriñonados, macrófagos, histiocitos, es lo mismo, y los neutrófilos. Eso es todo lo que hay. Realmente no se ven células de aspecto tumoral, células malignas que me indiquen una neoplasia. No se evidencia nada de eso en estas imágenes. Así que el reporte de este primer líquido cefalorraquídeo fue negativo para malignidad, hallazgos citológicos compatibles con inflamación con predominio de neutrófilos. No podemos dar una información más allá de eso, que simplemente hay un proceso inflamatorio, una meningitis. Ahora saber causada por qué, pues eso ya tendría que investigarse con estudios de laboratorio clínico, cultivos, etc. Pasa una semana y Elizabeth recibe un nuevo caso. Pero a todo esto, en ese primer momento que ella recibe esta nueva muestra de líquido cefalorraquídeo, no sabemos que se trata del mismo paciente. Tenemos otra vez los mismos datos clínicos. Paciente masculino, 61 años, pero obviamente no nos recordábamos de la edad del paciente anterior. Así que se vuelve a recibir un caso, este nuevo líquido, y asumimos que es un nuevo paciente, sin recordar que habíamos tenido este paciente o que Elisa había tenido este paciente en la semana anterior. Y en esta nueva muestra, pues otra vez una muestra muy celular, grupos tridimensionales de células, conglomerados, incluso podemos ver en los grupos que están más sueltos, bueno, comenzamos a ver que esto parecieran ser linfocitos, núcleos bien redondeados, con muy poco citoplasma, pero también vemos otras células que tienen mayor cantidad de citoplasma y que comienzan a presentar cierto grado de hipercromacia que llama un poco la atención. Es muy celular la muestra. Recuerden que hasta el momento nosotros pensamos que este era otro paciente. Luego, muestras con más detalle, con mayor aumento, donde están las células un poco más sueltas, pues vemos estos núcleos que están como irregulares, parecieran núcleos desnudos, no se les logra ver mucho citoplasma. Lo que llama realmente la atención es la morfología del núcleo, que no es redondeado, ni tampoco es como muy ovoide, hay como cierta irregularidad en esos núcleos, pero no hay hipercromacia, por lo menos en esos núcleos que se ven como pleomórficos, no hay una hipercromacia, no hay una cromatina que esté en grumos gruesos, no hay macronucleolos, no hay otros signos que me hagan pensar en neoplasia, pero llama la atención la morfología y lo muy celular que es la muestra. Y vemos además algunos linfocitos por allí, algunos neutrófilos. Y aquí vemos un poco más de núcleos hipercromáticos. Aquí vemos que hay como cierto grado de hipercromacia, pero llama mucho la atención, mucha celularidad. Y por supuesto, pues uno comienza a pensar que esto pudiera tratarse de un proceso neoplásico maligno. Entonces vemos algunos neutrófilos, volvemos a ver estos núcleos que están como irregulares, pero citoplasmas muy pálidos. Entonces entran las dudas de, ¿es realmente positivo esto o no? Porque uno piensa, bueno, es muy celular, pudiera ser un proceso maligno, pero ¿maligno para qué? ¿Qué tipo de células son? ¿Realmente qué son estas células? No tienen aspecto epidermoide, no tienen esas disposiciones de los adenocarcinomas, no hay esas disposiciones típicas tridimensionales o pseudopapilas, ni células en anillo de sello, y además que el núcleo simplemente está como irregular, está como extraño, pero desde el punto de vista de la cromatina es bastante homogénea, aparentemente normal, como lo veríamos en células típicas. Entonces pensar, bueno, esto quizá también por la centrifugación se pudieron poner así estas células y se degeneraron un poco, muy sospechoso. Pero luego Elizabeth manda esta otra imagen donde comenzamos a ver estas células que son vacuoladas. Esto que vemos aquí son vacuolas, núcleos redonditos, y ahí entra entonces la duda, estos son macrófagos. Entonces lo demás que está allí, ¿qué es? Porque vean que son macrófagos todos también montados, todos en grupos tridimensionales, y ahí ya entra la duda, ¿esto realmente es neoplásico o qué es lo que está pasando aquí? A lo que entonces yo le digo a Elizabeth, ¿qué más información tienes del paciente? Me dicen más nada, pero voy a averiguar. Entonces Elizabeth se fue a investigar sobre este paciente
Y encontró que, bueno, lo que ya sabíamos, que sexo masculino, 61 años, que tenía una tomografía computarizada de tórax, que se observaba un infiltrado micronodulillar de mayor acentuación hacia el lóbulo superior izquierdo, probablemente secundaria, una enfermedad granulomatosa. Descubrimos que era el mismo paciente del caso de la semana anterior, porque obviamente se vio el nombre del paciente, la edad, y era el mismo paciente. Además, tenía una tomografía computarizada de cráneo con una lesión hipodensa adyacente a los núcleos de la base del lado izquierdo, sin cambios significativos en relación a estudios previos, y el paciente estaba siendo tratado para infección por tuberculosis a nivel pulmonar. Entonces, ya se tenía un diagnóstico preliminar de un tuberculoma a nivel pulmonar y estaba siendo tratado para eso. Obviamente, toda esta información, pues a nosotros nos cambia totalmente el panorama de lo que estábamos pensando, porque ya sabemos que es el mismo caso de la semana anterior, que habíamos visto muchos neutrófilos, ahora estábamos viendo más bien unas células allí que eran extrañas, y si volvemos, entonces ahora volvemos a ver el caso, pero con otra mirada, porque entonces allí decimos, bueno, son citoplasmas pálidos, estos entonces son macrófagos, lo que estábamos viendo allí. Y lo evidenciamos con esta otra imagen donde están esos macrófagos agrupados y se ven muy claras las vacuolas. Igual que en las imágenes anteriores, cuando volvemos a revisar, entonces ahí cambiamos ya el enfoque que le estábamos dando, porque ya sabemos que es el paciente de la semana anterior, que tiene todos estos antecedentes, y decimos, bueno, esto, citoplasmas pálidos, las células no muestran cohesividad, sino que están sueltas, montadas por la gran celularidad y por el procesamiento, pero no porque sean cohesivas. Por lo tanto, entonces ¿qué hacer? ¿Cómo le diagnosticamos el caso? ¿Positivo o no? ¿Positivo para qué? Entonces ya fuimos descartando un poco el hecho de que fuera positivo. Pensamos en que, bueno, pudiera tratarse de una tuberculosis, porque investigando para ayudar a Elizabeth a dar una respuesta a este caso, conseguí imágenes muy similares a las que ella me había enviado, sobre todo de esta imagen, de estos macrófagos, y yo le dije, yo vi fotos muy parecidas a eso y tenía que ver con tuberculosis a nivel de líquido cefalorraquídeo. Entonces yo le dije a Elizabeth, ¿por qué no haces una coloración de Sil-Nielsen a ver qué puedes conseguir? Porque ella me comentó que en el laboratorio, además de la información que recopiló, también pudo saber que le habían hecho cultivo a este líquido cefalorraquídeo, lo habían mandado a microbiología y le habían hecho cultivo y había resultado negativo. Y aquí es importante destacar de que igual uno puede seguir sospechando que es una tuberculosis, aunque el cultivo haya salido negativo, porque cuando se solicita un cultivo para microorganismos, se hace un cultivo para las meningitis más frecuentes. No se suelen hacer cultivos para tuberculosis de primera entrada. Para hacer un cultivo de tuberculosis se solicita. El médico tiene que solicitar que se haga un cultivo para tuberculosis. Eso no es un cultivo que se monta a todos los líquidos, porque primero es una infección rara, segundo que es un cultivo que lleva más tiempo, no crece tan rápido la Mycobacterium tuberculosis. Para dar un diagnóstico de cultivo positivo toma más tiempo que el resto de las bacterias, que sí, al día siguiente ya hay crecimiento y se procede a hacer las pruebas bacteriológicas. Con tuberculosis no ocurre de esa manera. Entonces se tenía un cultivo negativo, pero para otros tipos de bacterias. Entonces ella hizo el Sil-Nielsen, pidió las coloraciones en el laboratorio clínico, le ayudaron a hacer la coloración y me manda las imágenes. A lo que ella me manda esta primera imagen y le digo, no, olvídalo, para ver lo que vas a ver aquí en Sil-Nielsen, tienes que verlo en aceite de inmersión, porque lo que vas a buscar son bacilos ácido alcohol resistentes, y los bacilos son bacterias y son muy chiquititas. Y además que tenemos esta gran celularidad, va a ser muy difícil encontrarlos en estos conglomerados, así que hay que dedicarle tiempo. Y bueno, pues así lo hizo Elizabeth, muy esmerada. Después me manda otra imagen donde comienza a ver esto, pero le digo, no, hay que darle más aumento a eso, porque ahí no los vas a ver, y ahí le dije, ahí pareciera que están, y si los vemos ahí hay como algo rojito que se tiñó, pero no se logra ver si realmente son unos bacilos o qué es lo que hay allí oculto, si hay en toda esa cantidad de macrófagos. Y si ven por aquí también hay algo que se ve rojito. Y lo único que se va a teñir ahí son bacilos ácido alcohol resistentes. Hasta que finalmente, después de tanto y tanto mirar ese extendido, Elizabeth encontró los bacilos ácido alcohol resistentes. Aquí sí están evidentes, aquí se ve su forma bacilar, se ve que se tiñeron de rojo. Son pocos, pero están presentes. Y aquí en otra imagen también vean que están inmersos entre esos cúmulos celulares. No es algo fácil de encontrar, hay que dedicarle tiempo.
Vean que aquí hay otros y aquí hay mayor cantidad. Siempre que cuando uno hace una tinción de Ziel-Nielsen, sobre todo en este tipo de muestras que son muy celulares y en este tipo de muestras de líquidos cefalorraquídeos, uno no va a esperar que van a ser millones y montonones de bacilos los que voy a encontrar. No va a ser algo tan evidente, así que hay que sentarse con calma e ir viendo la muestra con calma. Sobre todo en un paciente que ya tiene estos antecedentes. Entonces ahí el panorama pues obviamente cambió. Con el Ziel-Nielsen pues ya teníamos otra orientación porque ya estábamos viendo, bueno, que hay unos bacilos ácido alcohol resistentes. No podemos asegurar que eso es tuberculosis, que eso es Mycobacterium tuberculosis, porque hay otros que también son ácido alcohol resistentes. Con la tinción es simplemente para orientar. Y bueno, se describe el caso como abundantes elementos inflamatorios, neutrófilos y linfocitos, moderados macrófagos, negativo para malignidad, hallazgos citológicos compatibles con inflamación, porque se vieron que habían macrófagos, que habían algunos linfocitos, que tampoco eran muchos, y ahí también la idea que uno suele tener de, bueno, en una tuberculosis siempre hay montones de linfocitos. Y vean que en este caso no fue así, habían unos linfocitos, pero no eran montones de linfocitos. Y bueno, se colocó la acotación de que se le realizó una tinción de Ziel-Nielsen resultando positiva para bacilos ácido alcohol resistentes y obviamente se colocó una nota sugiriendo realizar cultivo y estudios complementarios para tuberculosis. Realmente se coloca la nota sugiriendo para que el clínico tome la decisión de qué otros estudios va a hacer, pero los cultivos tardan mucho y hoy día existen otras pruebas mucho más rápidas para saber si efectivamente es tuberculosis o no, y sobre todo a nivel de líquido cefalorraquídeo necesitamos hacer un diagnóstico rápido si efectivamente es tuberculosis o no. Y de hecho eso fue lo que se hizo un ADA y que dio positivo, y un estudio de biología molecular, el GenExpert, que también dio positivo para Mycobacterium tuberculosis. Así que efectivamente este paciente tenía tuberculosis en ese líquido cefalorraquídeo, así que tenía una meningitis tuberculosa. Que si nos damos cuenta, no hubiéramos llegado a todo esto si Elizabeth no se hubiera puesto a investigar los datos clínicos del paciente. Por eso es tan importante tener esa información. Entonces, como conclusiones para este caso y para el aprendizaje, que es lo que se quiere con este caso, la información clínica es necesaria para orientar el diagnóstico citológico. Siempre eso es importante porque uno recibe una gran cantidad de muestras en el laboratorio y uno no siempre va a estar revisando, ay, este es el mismo paciente que me llegó hace 3 días. No, uno no va a estar en eso, esa es la verdad. Entonces, uno necesita tener información, además que solamente con el sexo y la edad del paciente, eso no es información suficiente. Toda la información que pudo recaudar Elizabeth en toda la investigación que hizo, que tuvo que ir al laboratorio, al clínico y todo esto, y recoger esa información es algo que tiene que llegar al laboratorio. Y obviamente vean cómo tener esa información cambió el panorama de lo que se estaba viendo en esa muestra citológica. Hacer el uso de otras coloraciones, de otras técnicas que permitan llegar al diagnóstico. En citología ciertamente nosotros tenemos nuestras coloraciones, pero también cuando nosotros tuvimos nuestra formación de pregrado nos enseñaron que habían otras coloraciones especiales, como de hecho las mencionaba Rafael en su conferencia de estrongiloides, que hay otras coloraciones. Si tenemos la posibilidad de hacerlo, si en este caso Elizabeth no la tenía en el laboratorio y ella se trasladó y pidió la coloración en otro laboratorio, pero si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo, porque les puede orientar, les puede ayudar a llegar a un diagnóstico. Recuerden que esto es por el bien del paciente y eso es en lo que siempre deben pensar. Si todo lo que esté en sus manos para ayudar a dar un diagnóstico o orientar al clínico sobre los siguientes pasos a seguir, háganlo, porque esto es por el paciente. Esto no es por ustedes, sino por el bien del paciente. Las notas sugiriendo estudios complementarios son necesarias porque no basta con decir, bueno, fue negativo. Ajá, pero si yo puedo aportar porque hice esta coloración, pues aporto y sugiero al clínico, mira, haz pruebas complementarias para este microorganismo porque se está sospechando, porque se observaron estas estructuras, como igual ocurría en el caso de estrongiloides. Si se observan estas larvas, pues no solo las menciono, sino que también sugiero, mira, haz este tipo de estudios. Y mantener una comunicación directa entre el clínico y otros laboratorios es fundamental. No podemos trabajar como entes aislados. Yo soy citología y yo me enfoco y me encierro en mis 4 paredes en mi laboratorio y no me entero de lo que pasa en los otros servicios. No, tiene que existir una comunicación fluida, tiene no solo que existir, sino que
debe ser amena, no deben cerrarse los servicios, no, porque tú eres de citología, tú que tienes que estar preguntando ninguna cosa aquí. Eso no puede ocurrir. Tiene que existir una comunicación fluida entre todos, porque lo mismo es por bien del paciente, es para lograr darle un diagnóstico y orientar el posible diagnóstico de este paciente. Entonces, esas son las conclusiones que yo les quería dejar con este caso. Gracias a Elizabeth que compartió este caso y que juntas pudimos llegar a un diagnóstico de este paciente, que bueno, hasta lo que último que Elizabeth me informó, estaba bastante delicado, seguía en tratamiento, pero por lo menos ya se sabía que lo que tenía era producto de esa tuberculosis pulmonar que ya le había llegado al sistema nervioso central y bueno, sigue en tratamiento. Como vimos al inicio de la charla, las meningitis en pacientes mayores de 50 años, recordemos que este señor tenía 61 o tiene 61, se complican por, bueno, por las consecuencias que va a dejar este microorganismo a nivel neurológico y porque también no tienen la misma capacidad de respuesta a su organismo a lo que sí lo va a tener quizá una persona más joven. Así que eso es lo que les quería comentar con este caso. Y bueno, invitarlos, por supuesto, a que nos sigan en nuestras redes, a que sigan participando en estas jornadas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si Elizabeth quizás quiere comentar algo del caso. Aquí, Viajame. En pacientes inmunodeprimidos también se diagnostica meningitis tuberculosa en pacientes con VIH. Exactamente. Entonces, por eso también es importante los datos de los pacientes, porque si ya te orientan que el paciente es VIH positivo, que tiene un diagnóstico previo, toda esa información siempre es importante. Entonces, vean que el panorama cambia cuando uno tiene no ciertos datos, todos los datos posibles. Entonces, siempre eso va a ser una lucha con el clínico. Esperamos que algún día deje de ser así. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, si no es así, yo les tenía preparado a los que se conectaron, que se anotaron muchas personas, pero solo están ustedes, y yo les tenía preparado una sorpresa de Navidad. Les queríamos hacer un sorteo entre todos los que están participando, así que estén muy atentos ahí al chat. Un sorteo de un cupo para el curso de atipias glandulares y un descuento del 50% para el diplomado de citopatología general que va a iniciar en febrero. Así que atentos ahí al chat, vean todos cómo se escribe en el chat, porque voy a preguntar algo relacionado con lo que vimos en todas estas conferencias. Entonces, la primera pregunta, y va a ser para ganarse un cupo en un curso de atipias glandulares, es como que lo mencionaron en la charla de Rafael de estrongiloides, que él mencionaba que él sospechaba de estrongiloides machos y hembras. ¿Cómo los lograba diferenciar? Cuando eran machos y cuando eran hembras. El primero que responda se gana el cupo para curso de atipias glandulares. ¿De acuerdo? Ajá. Que el macho con color hipercromático, que captaba los colorantes. Muy bien, Miguel, porque él decía que las hembras eran más pálidas, que no captaban el colorante. Así que, Miguel, ahí te quedas al final para tomarte tus datos. Ganó Miguel Ángel Quispe Pastor. Y ahora por un 50% de descuento en el diplomado de citopatología general. En relación a ver, otra pregunta, déjenme pensarla. Ajá, en relación a la primera charla que se dio sobre los pacientes transgénero, ¿qué nos mencionaba Lenimar? ¿Cómo podríamos reportar este tipo de casos?
Se reportaban como atróficos, se reportaban como frotis androgénico, se reportaban como hipoestrogénico. ¿Qué es lo que ella nos sugería? Elizabeth Martínez como androgénicos. Ella nos mencionaba que los reportábamos como androgénicos porque es un paciente que tiene tratamientos con andrógenos. Así que Elizabeth Martínez, eres la ganadora del 50% de descuento en el diplomado de citopatología general. Se quedan para el final para tomarle los datos Miguel Ángel y Elizabeth para tomarles sus datos. Gracias a todos los demás por haber participado en las jornadas. Nos vemos el año que viene con otras jornadas, con otras actividades que tendremos, por supuesto, con cursos nuevos que vamos a tener. No olviden visitar nuestro Instagram, hacer los citotest que les colocamos de forma semanal, que siempre son muy interesantes, o por lo menos eso es lo que ustedes nos comentan. Y por supuesto de ver los videos que montamos en YouTube, que la idea es que también tengan esa información por allí. Y recuerden que esta charla igual va a quedar subida al canal de YouTube para que igual la puedan revisar las personas que quizá entraron un poco más tarde. Ya estará disponible, yo creo que mañana la estaré subiendo. Si las personas que ganaron se quedan para tomar sus datos y los demás, pues que tengan felices fiestas, Navidad, feliz año y nos vemos en una próxima jornada. Chao, que estén muy bien. Gracias a Flavio, a Rafael, a Lenimar por participar y por animarse a compartir sus experiencias. Chao.